Mis padres siempre me hicieron sentir como el hijo indeseado, mientras mi hermana tenía todo en bandeja de oro. Estoy volviendo a publicar esto porque no puedo hacer mi actualización sin ello, no ha sido alterado en absoluto, salvo por esta leyenda. Es exactamente como estaba antes de ser eliminado por los moderadores de Padres con Derechos. Recientemente vi una historia similar leída en línea y me di cuenta de que solo tenía que contar la mía. Este será mi único y exclusivo post en Reddit y lo estoy publicando porque pensé que contarlo me ayudaría a sentirme un poco mejor. He ido a algunas sesiones de consejería y hablar sobre esto en particular realmente ayudó, así que pensé, ¿por qué no contarlo en línea también? Así que aquí estoy. Tengo 18 años este año y bastante recientemente estoy por mi cuenta. Para mis padres, tengo una hermana unos 10 años menor que yo, fue un embarazo no planificado y casi no llega a término. No sé muchos de los detalles de lo duro que fue el segundo embarazo de mi madre ya que nunca me contaron mucho, pero sí sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre no pudo tener más hijos después de que nació mi hermana. Estuvo entrando y saliendo del hospital repetidamente ese año, mi madre casi no sobrevivió al parto tampoco. Eso hizo que ella y mi padre se aferraran a mi hermanita porque podrían no haber nacido nunca, y desde entonces sentí que yo era solo el otro niño en la casa, excepto cuando me necesitaban como niñera gratis. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace creer que estaban genuinamente enfermos de la cabeza por no notar exactamente lo que me estaba haciendo, y ahora eso se está volviendo en su contra. Lo que explicaré aquí, comenzando con mi 11º cumpleaños. Mis padres querían que dejara que mi hermana soplara mis velas porque tenía 2 años y lloró al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo lo hiciera de nuevo después de ella, pero el momento se sintió completamente arruinado. Lo mismo pasó al año siguiente y al siguiente, y así sucesivamente, simplemente siguieron forzándolo hasta que se volvió la norma. Mi hermana también tenía que tener regalos en mis cumpleaños, yo nunca recibí ninguno en los suyos, y cuando pregunté por qué, solo me dijeron que soy niño y que los niños no necesitan preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaron que era algo inteligente que decir? No realmente. Y mis padres siempre elegían un lugar donde mi hermana disfrutaría más que yo en mi propio cumpleaños. Eventualmente, se volvió más como si mi hermana tuviera 2 cumpleaños al año y yo ninguno. Más allá de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara alrededor de mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana también tenía que querer hacerlo, de lo contrario, era vetado a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no parecían molestarme allí, a menos que mi hermana quisiera entrar corriendo a molestarme. Por eso puse un cerrojo en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me enojé porque era un adolescente furioso cansado de ser invadido en cualquier momento. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando no tenía ropa puesta, y mis padres se enojaron conmigo por estar desnudo en mi propia habitación. Cuando señalé lo ridículo que era eso, retiraron su objeción y me dejaron mantener el cerrojo. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa por lo mimada que estaba a diario y era muy exigente. Así que me mantenía lo más lejos posible de ella como podía. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, incluso si tenía que inventar cosas solo para tener tiempo para mí. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y conseguí más tiempo personal, y luego la niñera renunció porque mi hermana no le hacía caso, y mis padres intentaron no pagarle diciendo que hizo un mal trabajo. La chica involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para cuidar regularmente, y ésta se quedó, pero mis padres aún dejaron claro que yo debía cuidar a mi hermana cualquier día que tuviera libre. Lo que evitaba ocupándome en mi trabajo de medio tiempo si podía. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me daba órdenes, incluso tenía un apodo estúpido para mí que no dejaba de usar. Solo escuchar ese apodo hace que me hierva la sangre, y si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres, y entonces yo estaba en problemas por maltratarla. Tuvimos muchas discusiones enormes por esto, y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres se deterioró hasta apenas hablar durante algún tiempo.
Y, sin embargo, durante mi graduación de secundaria, tuvieron el descaro de presumir ante otros padres que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. Bueno, no estaban equivocados, pero la razón que pensaban no era la que realmente ocurrió. Trabajé duro solo esperando el momento en que sería libre, pero mis padres actuaban como si hubieran hecho tanto. Tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después todo giraba alrededor de ella. Ni siquiera me preguntaban sobre la escuela hasta que llegaban las conferencias de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C, y después de mi graduación, mis padres solo me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertiría más que yo, aunque el viaje supuestamente era para mí. En mi cumpleaños número 18 en julio, sin embargo, las cosas realmente llegaron a la superficie. Aunque era mi 18º, no se sentía para nada sobre mí. Esperaba por Dios que íbamos a mi restaurante favorito por una vez, pero no, tuvieron la fiesta en el Chuque Cheese genérico local, que es el único lugar así cerca de nosotros. Así que era el destino de celebración predeterminado siempre que se lograba algo grande, incluida mi graduación de secundaria. Dije que era un lugar que mi hermana disfrutaría más que yo. Estaba rodeado de niños de la mitad de mi edad teniendo fiestas. Y estaba tan aburrido sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar con máquinas de garra y videojuegos anticuados por boletos para premios baratos que no me traían ninguna alegría. Luego, cuando llegó el momento del pastel, mis padres salieron con uno que era rosa con flores blancas. Claro, tenía mi nombre, pero obviamente no era un pastel para un chico, y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y lo pusieron justo frente a mi hermana para que la soplara. Fue entonces cuando finalmente pasó. Tuve este momento mental de todo el odio acumulado destellando ante mí, y luego comencé a llorar feo. Yo, un chico de 18 años, estaba llorando frente a toda la familia. Todos estaban tan conmocionados que el tiempo pareció congelarse. Me levanté y todo lo que había estado conteniendo durante los últimos 8 años salió como vómito verbal. Toda la familia fue testigo de este evento, y cuando finalmente terminó, solo salí a sentarme junto al auto familiar. Varios familiares me siguieron para decir que lo sentían y que no sabían sobre el pastel rosa porque mis padres lo mantuvieron cubierto hasta que lo sirvieron. Dije que no importaba que no lo supieran, todos se sentaron y vieron cómo mi vida fue tomada por la pequeña señorita Sunshine durante los últimos 8 años. No tuve cumpleaños ni celebraciones propias de verdad. Todo se trataba de ella. Y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida. Todos esperaban que simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le entregaban a mi hermana un pastel que estaba completamente destinado a ella cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos comenzaron a darme disculpas, pero se excusaron diciendo que todo este tiempo solo pensaron que estaba bien con eso porque mis padres decían que lo estaba. Les dije que nunca estuve bien con eso y que mis padres me lo impusieron cada año hasta que solo fingí aceptarlo. Abrí los brazos y dije que miraran dónde estábamos, ¿parece el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi 18º cumpleaños? Nadie intentó defenderme todo este tiempo. Solo soy el otro niño mientras mi hermana lo tiene todo. Ni siquiera pude tener a mis amigos allí porque mis padres dejaron de dejarme invitarlos hace mucho, después de que intentaron expresar sus opiniones sobre que mi hermana soplara mis velas. Hay 365 días al año, ¿y era tan malo querer uno que fuera sobre mí y no sobre ella? En cambio, me tratan como el mocoso egoísta y con derechos por querer mi propio cumpleaños. Luego volví a llorar feo, mi padre salió en ese momento para gritarme por hacer una escena tan grande porque mi madre también estaba llorando, mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento. Y ahora todos los que vieron ahí dentro piensan que son malos padres. Terminé gritándole que son malos padres y que debería saber exactamente por qué. Bueno, después de que dije eso, el resto de la familia cayó sobre él como una manada de lobos. Más vale tarde que nunca, supongo, pero nunca había visto algo así antes. Mi padre prácticamente fue arrinconado hasta la puerta principal del restaurante, y luego la mayoría de la multitud volvió a entrar con él para enfrentarse a mi madre también. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos tan cerrados durante tanto tiempo.
No sé qué se dijo a mis padres en el restaurante, pero pasaron aproximadamente media hora antes de que salieran de nuevo, y cuando lo hicieron, parecían increíblemente derrotados. Mi madre todavía estaba sollozando después de llorar tanto, y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar, pero eso no fue realmente suficiente para la multitud. Uno de mis tíos carraspeó bastante fuerte, y mis padres dijeron que nunca más me harían dejar que mi hermana soplara mis velas ni le darían regalos en mi cumpleaños ni harían que ninguna parte de eso se tratara de ella. Hubo otro carraspeo, y mis padres también se disculparon por conseguir un pastel que obviamente no estaba destinado a mí y que solo sentían que a mi edad ya no me preocupaba por el pastel. Oh, chico, eso fue lo peor que podían decir. Me puse furioso de nuevo y les grité que mi edad era irrelevante, literalmente le habían dado mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón para ello, y lo sabían. Luego dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque era demasiado tarde, claramente mostraron que no significó nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto, ¿qué cumpleaños futuros con ellos podría esperar con ilusión? Bueno, mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia le gritó, se calló. Mi abuelo le dijo que estoy exactamente en lo correcto y que no hay forma posible de que puedan deshacer el daño hecho ahora. Dijo que mis padres eran personas horribles, jugaban a los favoritos y me trataban como la oveja negra desde que nació mi hermana, y lo que es más, todos ellos también eran horribles porque simplemente lo dejaron pasar. Y me deben mucho más que una disculpa. Me debían mi vida de vuelta. Mi madre se derrumbó de nuevo e intentó acercarse a mí mientras lloraba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse y la mitad de la familia la bloqueó físicamente. Solo dije que no podía soportar esto más y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me trajo de vuelta. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando y maldiciendo a mis padres por lo que pasó, pero estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de todo este tiempo. También, ¿dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba pasando? Todavía estaba en el restaurante, sola, comiendo pastel y abriendo regalos que estaban ahí para mí. Y si alguien se lo preguntaba, sí, mis padres le sirvieron un poco de pastel después de que lloré y salí. Pensarías que eso no sería su prioridad en el momento, pero luego los llamaron por eso. Mis abuelos me calmaron y me sentaron en su vieja minivan mientras todos los demás despejaban la fiesta. Mi hermana tuvo un gran berrinche después de ser atrapada abriendo mis regalos, uno de los cuales era un smartphone nuevo que arrojó contra la pared y rompió porque no le permitieron quedárselo. Literalmente acababa de recibir un teléfono nuevo en su propio cumpleaños unos meses antes. Terminé tan molesto que despotricaba que nunca quería volver a celebrar mi cumpleaños, y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando volví a casa, todavía no hablé con mis padres. Mi madre solo seguía llorando porque no le hablaba, y mi padre estaba tan callado como yo. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron de salir a cenar con ellos, y cuando llegamos, me sorprendí al encontrar una fiesta completamente nueva esperándome. Mis padres estaban allí y mantuvieron sonrisas de no nos odies en sus rostros casi todo el tiempo. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas y hasta un cartel con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta de feliz cumpleaños atrasado y graduación porque realmente no tuve ninguna este año. Tuve que fingir estar feliz, una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo ni siquiera hace una pequeña mella en ello, realmente. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio fruncido porque no todo se trataba de ella como solía ser. Y en lugar de cantar feliz cumpleaños para mí, solo cantaron una versión alterada llamada Feliz Día. Luego, tan pronto como soplé las velas, mi hermana gritó, quiero decir, un grito ensordecedor de niña pequeña. Mis padres tuvieron que sacarla corriendo y luego traerla de vuelta más tarde, luciendo más molesta que nunca. Se sentó en silencio en su asiento por el resto de la fiesta. Todavía recibí un smartphone nuevo también, y a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el smartphone no fue todo, toda la familia se había reunido y me compró un auto. Era solo un Volvo blanco viejo,
pero lo amé desde el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe un par de cosas sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz, pero mi hermana claramente no lo estaba porque dejó escapar otro de esos gritos. Comenzó a tener un berrinche masivo y a exigir un auto también. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no salieron por un rato. Mi padre solo volvió a parecer derrotado. Mi hermana efectivamente arruinó su intento de verse bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también tuvieron palabras duras para mis padres, diciendo que mi hermana actuaba así porque la criaron para ser una mocosa mimada de princesa. Obviamente comencé a conducir el auto de inmediato. Pero solo días después, mi hermana realmente vandalizó el auto al tomar un martillo y romper dos de las ventanas laterales y agrietar el parabrisas hasta el punto de que el auto quedó inutilizable. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño, pero ella gritó como loca cuando la agarraron y le quitaron el martillo, luego intentó morderlos. Oh, todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto trabajo en ese auto y mi hermana lo arruinó mientras tenía un berrinche masivo. Mis abuelos habían malcriado tanto a mi hermana que no podía comprender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no podía. Y varios otros miembros de la familia criticaron a mis padres por cómo estaban preparando a mi hermana para el fracaso al convertirla en una mocosa con derechos que espera que el mundo le sea dado. Y que tendrá una vida adulta terrible porque no ponen límites y le enseñan algo de respeto. Bueno, sus acciones no quedaron sin castigo. Mi hermana fue castigada por el resto del verano y, a partir del nuevo año escolar, fue enviada a un internado. Mi madre lloró como bebé por eso también, pero mi padre tuvo que ser firme en que era la única manera de comenzar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocieron completamente que son culpables, era difícil para ellos no hacerlo ya que nadie estuvo de su lado en absoluto. Mi hermana está absolutamente miserable en esa escuela. Odia la ropa, odia las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente, pero con cámaras casi en todas partes ahora, no se sale con la suya con nada de eso. Nuestros padres intentaron visitarla unas pocas veces, pero ella solo les gritó por ponerla en ese lugar. Por lo que escucho, esta podría ser su vida escolar hasta que tenga 18 años. Mis padres pagaron para arreglar mi auto, contrataron a una compañía de vidrios para autos para reemplazar las ventanas y el parabrisas, y luce como antes. En agosto, mi abuelo vino a mí y dijo que si estaba interesado, me había encontrado un trabajo con un amigo, pero estaba a 40 millas de distancia. Así que necesitaría mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera ese trayecto. Estaba totalmente a favor de mudarme. Encontrar un primer apartamento no fue tan fácil, sin embargo, tuve que ser aprobado para una tarjeta de crédito solo para ser aceptado por un estudio. Pero lo conseguí y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero rara vez hablo con ellos. Cada vez que lo hacemos, solo me siento incómodo y extraño. Mi abuelo ha sugerido que simplemente no quieren enfrentar lo mal que fallaron como padres y que intentar que los perdone los hará sentir mejor consigo mismos o algo por el estilo, pero no voy a perdonar, no pronto. Finalmente estoy feliz y lejos de ellos ahora. No tienen nada, no me tienen a mí y no tienen a mi hermana, y mis padres tuvieron que tomar más horas en el trabajo porque el internado para mi hermana no es barato. Ni puedo imaginar que lo fuera la fiesta que tuvieron que organizar para mí o las reparaciones de mi auto. Casa vacía, familiares enojados y lo único que les queda es su trabajo, se siente como una miseria increíble para mí, y no me deleito en ello, pero es el resultado de sus propias acciones después de todo. Edición. Me gustaría agradecer a todos por todos los premios que he recibido, realmente significa mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y mucho para leer, pero solo necesitaba sacar todo y me siento mucho mejor después de haberlo hecho. Noté a algunos llamando a esta publicación falsa en los comentarios de varias maneras, no los culpo, estaría muy escéptico leyendo esto y preguntándome lo mismo en su lugar, pero yo lo viví. Algunos padres realmente son así. También me han contactado algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso mucho peores, con todos los malos padres que hay por ahí. ¿Es realmente tan increíble lo que hicieron los míos? Concedido, toda la familia corriendo de vuelta al restaurante para tener palabras con mis padres parecía un poco exagerado,
pero vengo de una de esas familias unidas donde estamos mucho juntos y hacemos cosas en grupo. Y puede convertirse fácilmente en todo un grupo contra una persona en las reuniones. He visto a un primo borracho ser rodeado y luego retirado de la fiesta para que se despejara en otra habitación porque estaba siendo muy inapropiado. No soy exactamente un fan de las mentalidades de grupo yo mismo, pero terminó salvándome porque mis padres fueron avergonzados más allá de las palabras por lo que habían hecho. Ni siquiera podían formar una razón adecuada de por qué hicieron lo que me hicieron sin sonar como personas aún peores. Así que básicamente se han rendido diciendo que no tienen excusa y están intentando fuertemente ponerse de mi lado bueno. Y mientras muchos de ustedes elogian a mis familiares por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que mucha de esa ayuda fue por vergüenza. Estuvieron allí para la mayoría de esos 8 cumpleaños, salvo por 2 años por el COVID, pero en esos otros 6 no hicieron nada. Tenían miradas de desaprobación en sus rostros porque mi hermana soplaba mis velas, pero solo se quedaban callados. ¿Por qué? Bueno, mi papá es el hijo del jefe de la familia, mi abuelo es una persona bastante intimidante. Estar de su lado bueno y él haría lo que fuera para ayudarte, estar de su lado malo y toda la familia te odia. Una buena razón por la que no me gustan las mentalidades de grupo, pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que todos eran culpables por no hacer nada para ayudarme durante años. Todos se sintieron avergonzados y todos contribuyeron al costo de mi auto. Con tantos familiares, no tuvieron que donar mucho cada uno para pagarlo. Tenía el recibo del auto cuando lo registré a mi nombre, lo compraron por 2,000 pesos y luego invirtieron más en algunas partes y llantas. Mi abuelo personalmente le dio una afinación y cambió los fluidos, mi abuela limpió a fondo el interior. Estoy extremadamente agradecido con todos ellos, pero aún quiero distanciarme un poco. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta y probablemente no veré a mis padres de nuevo hasta Acción de Gracias o Navidad. Algunos también han comparado a mi hermana con ese personaje Eric Cartman de South Park, y es una comparación bastante cercana. Mi hermana es gordita porque mis padres le daban mucha comida chatarra, odia comer cualquier cosa saludable. Una vez la vi poner ositos de goma en puré de papas, la idea de comer esa combinación me revuelve el estómago. Su mala dieta también la hacía pasar largos periodos en el baño, mis padres tuvieron que comprar bocadillos de fibra para que comiera solo para remediar eso, y no creo que fueran baratos los que realmente sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona y le gusta pensar que está a cargo, me ordenaba casi constantemente, por eso a menudo me encerraba en mi habitación para alejarme de ella. Perdió muchos amigos por ser tan mandona y controladora, y mis padres solo le decían que los otros niños solo estaban celosos de lo especial que era. Mi hermana incluso se refería a sí misma como princesa a menudo, y el berrinche épico que tuvo cuando no consiguió lo que quería me recuerda a Eric Cartman. Sé que mi hermana no es estúpida tampoco, no se esfuerza mucho en absoluto y tenía un promedio de C en la escuela. Si realmente se aplicara, probablemente sería una estudiante de puro a edición 2, parece que he sido baneado del subreddit, no estoy seguro de qué hice, pero tal vez hice la publicación demasiado larga. De cualquier manera, ya no puedo responder comentarios, lo siento, pero agradezco a todos aquí que me dieron retroalimentación positiva desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos, actualización sobre mis padres dándole mi cumpleaños a mi hermana durante 8 años, ¿ha pasado qué, un año ahora? No volví a iniciar sesión por mucho tiempo porque pensé que había terminado aquí, pero luego un día decidí, ¿qué demonios?, y volví a entrar solo para ver numerosos mensajes privados pidiendo actualizaciones, así que daré una. Lo que estoy a punto de contarles está mayormente armado a partir de lo que mis padres y abuelos me contaron, así que si suena demasiado loco, solo recuerden que básicamente estoy recontando lo que descubrí. Sí, estoy bien, pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermanita. Mi hermana, algún tiempo después de mi publicación anterior, intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y esquemas le consiguió nada, intentó simplemente no hacer nada, pero eso no funcionó. Luego intentó una huelga de hambre, dijo que se negaría a comer cualquier cosa a menos que nuestros padres vinieran y la llevaran a casa. Mi madre casi saltó al auto para ir a rescatar a su bebé,
pero mi padre tuvo que interponerse y recordarle que el comportamiento de mi hermana era su culpa. La huelga de hambre de mi hermana ni siquiera duró 2 días antes de que estuviera exigiendo comida en la cafetería. No le permitían dulces ni bocadillos a menos que fueran saludables, especialmente desde que un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, la pequeña señorita Sunshine, estaba en riesgo de diabetes futura e incluso posiblemente de tener su crecimiento atrofiado a menos que controlara su peso y comiera alimentos con nutrientes adecuados, como no más ositos de goma en puré de papas. Por supuesto. Mi hermana intentó convertirse en una abusona con las otras chicas en el internado, pero ellas no toleraron sus tonterías. Un día provocó una pelea y fue brutalmente golpeada por un grupo de niñas, quienes la patearon hasta que fue separada por la maestra. Mi hermana no sufrió lesiones graves, pero estaba raspada y magullada por todas partes. Sí, culpó a todos menos a sí misma, y escuché que incluso dijo que las otras chicas deberían simplemente hacer lo que ella dice. No lo hicieron, así que fue rechazada por ellas. Escuché que tuvo un gran berrinche por eso, había conseguido lo que quería de todos durante tanto tiempo que era mentalmente inconcebible para ella no obtener lo que deseaba. Mi madre repetidamente le llevaba comida chatarra a escondidas a mi hermana en el internado, y mi hermana fue atrapada con ella. Mis padres tuvieron una gran pelea por eso, pero mi madre no intentó volver a llevarle más comida chatarra una vez que se descubrió el engaño. Mi hermana era y sigue deseando ser una adicta a la comida chatarra, eso es correcto, apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguno de ustedes está realmente sorprendido? Yo no. Solo está ligeramente mejor en el hecho de que está algo más aceptando que no es el centro del universo. Sus esquemas para salir del internado solo escalaron después de solo unos meses allí, recurrió a autolesionarse para salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería y se paró en una mesa amenazándose con él a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí, no solo exigió ser enviada a casa, también quería dulces. Dije antes que la había visto poner ositos de goma en puré de papas en mi publicación original. Su cosa favorita para poner ositos de goma era en comida que no le gustaba porque esa era la única manera en que nuestros padres podían hacerla comerla. ¿Puedes imaginar ositos de goma en ensalada? Eso medio que derrota el propósito de la ensalada, pero ella regularmente traía una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. Ni siquiera puedo mirar ositos de goma sin recordar. Bueno, mi hermana fue traída con los dulces que pudieron reunir mientras intentaban calmarla, pero en algún momento resbaló y cayó de la mesa. La caída resultante le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y tuvo una conmoción en la frente. En este punto, incluso el internado tuvo suficiente de ella y no quería que regresara una vez que saliera del hospital. De hecho, su intento de terminar consigo misma solo la llevó a un lugar peor, una sala mental para niños. Ha sido forzada a terapia y diagnosticada con un caso severo de narcisismo que le criaron a tener. No puede salir de la sala a menos que mis padres la saquen, también la han obligado a continuar su escolaridad desde allí y mantener una dieta muy estricta y saludable. Literalmente podría describirse como su infierno personal. Mi madre quería ir a la sala y sacar a su precioso bebé, pero ella y mi padre tuvieron una gran pelea por eso. Y en esa pelea ella lo golpeó con lo más cercano que pudo agarrar, que resultó ser una botella que estaba en la encimera de la cocina. La botella se rompió en su cara, le fracturó el pómulo y lo cortó bastante mal. Llamaron a la policía, y él tuvo que ser llevado al hospital mientras mi madre tuvo que ser llevada en la parte trasera de un auto policial. Mi madre terminó siendo evaluada psiquiátricamente y internada por varios meses ella misma, y fue forzada a enfrentar sus propios deseos feroces de habilitar a mi hermana. Resulta que proviene de traumas mentales serios que mi madre tuvo de su propia infancia, pero nadie más sabe o me dirá nada más que eso. Ha habido y todavía hay charlas de un futuro divorcio de mis padres, pero ninguno de ellos ha ido más allá de dormir en habitaciones separadas hasta ahora. En cuanto a mí, bueno, mi 19º cumpleaños no fue hace mucho. Mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Mis padres asistieron y también mi hermana, le permitieron brevemente salir de la sala, y podía ver la pura amargura en sus ojos.
Se sentó allí luciendo igual que antes, con el labio fruncido y mirándome como si quisiera que estuviera en llamas. Había perdido bastante peso para entonces ya que no le habían permitido comida chatarra por tanto tiempo, y su plan de dieta va a continuar por algún tiempo más. De hecho, la comida chatarra de mi fiesta de cumpleaños fue la primera que había tenido en bastante tiempo, pero aún no podía soportar no ser el centro de atención. Esta vez, cuando soplé mis velas, ella no gritó, en cambio, comenzó a llorar feo. Les puedo decir ahora mismo que esto fue solo más de su manipulación, solo estaba llorando y diciendo por qué, una y otra vez. Sé que solo tiene 9 años, pero recuerden el año pasado, tenía 8 y exigía un auto propio solo porque me regalaron uno a los 18. Ni siquiera puede obtener un permiso de aprendizaje hasta que tenga 15. En mi 19º cumpleaños, mi hermana se tiró al suelo a hacer un berrinche porque no había pizza, ni regalos para ella, ni premios, ni nada. Luego comenzó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir corriendo del restaurante. Básicamente estaba intentando copiar lo que hice el año pasado a su manera retorcida. Puedes decir que estoy pensando demasiado en eso, pero conozco a mi hermana, y si ella piensa que hacer algo le dará lo que quiere, lo hará. Mis padres solo se disculparon con todos y luego llevaron a mi hermana a casa temprano, pero no antes de que mi abuelo fuera a hablar con ellos. Obtuve algunos detalles de mi abuela más tarde. Les dijo que mejor no llevaran a mi hermana a una fiesta en otro lugar ni le dieran lo que quiere porque esto nunca terminará si no paran para siempre. Después de eso, mi hermana fue sacada pateando y gritando porque había oído todo y se dio cuenta de que sus berrinches no funcionaron. Fue llevada de vuelta a la sala a la mañana siguiente, y ahí es donde está ahora. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí, es solo una niña, pero es la más terca que he visto nunca. Probablemente no cambiará hasta que llegue a su punto más bajo, y hasta entonces, estará atrapada en un lugar que no permite ninguna de sus demandas. Nadie, ni siquiera mis padres, han intentado culparme por las acciones de mi hermana este último año. Han tenido que aceptar que no tuve ninguna culpa en esto y que ellos criaron a mi hermana para ser una narcisista, y habilitar a una narcisista también es una forma de adicción por lo que he visto y oído. Mi hermana no ha sido diagnosticada con ningún tipo de enfermedad mental aparte del narcisismo, de hecho, es más inteligente que yo por lo que he oído. Fue evaluada con un IQ de alrededor de 110, simplemente no le gusta aplicarse a menos que haya alguna recompensa para ella. Fue criada de esta manera, y supongo que tomará años hacerla mejorar. En cuanto a mí, bueno, estoy bien por mi cuenta. Admito que tuve que aprender a presupuestar adecuadamente y cuidar de todas mis propias necesidades. No es fácil ser adulto, pero aún es 1000 veces mejor que la vida que vivía con mis padres y mi hermana. Edición. Alguien ha señalado que mi hermana estando en una sala a largo plazo solo por narcisismo no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que normalmente no lo tendría. Si hay algún diagnóstico más profundo, entonces me lo han ocultado. Puedo decir que hay algunas cosas que no me dicen, y no puedo simplemente preguntarle al médico porque no soy el padre de mi hermana. Dicho esto, mi hermana también es muy autodestructiva para salirse con la suya. Su amenaza de usar un cuchillo consigo misma para salir del internado fue en realidad solo uno de muchos incidentes similares que siguieron. Desde que está en la sala, la han hecho darse cuenta de que no es una princesa, pero al mismo tiempo, todavía tiene una mentalidad de hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. Después de mi 19º cumpleaños, hizo amenazas similares de autolesión a mis padres si no la llevaban a comer comida rápida, y luego intentó hacerse daño después de ser negada. Su táctica más común es golpearse la cabeza contra una pared. Mi madre no quería reportar esto a la sala, pero mi padre sí. Mi hermana puede y ha cometido autolesión para chantaje emocional en el último mes solo, aunque sus intentos se han vuelto menos frecuentes por lo que sé. También aparentemente miente y dice que sus propios doctores la lastiman, pero sus historias nunca cuadran, así que supongo que además del narcisismo, la mentira patológica también podría ser un factor. Y toda esa información que acabo de dar es muy probablemente porque está en una sala a largo plazo. Si estuviera en casa, mis padres lentamente cederían a sus demandas de nuevo, y entonces las cosas simplemente volverían a ser como eran en cierta medida.
Lo cual probablemente es algo en lo que la pequeña señorita Sunshine está contando. Actualización 3. Obtuve información mejor sobre la pequeña señorita Sunshine para empezar. Soy un idiota. Algunos de ustedes cuestionaron mi afirmación de que mi hermana es más inteligente que yo, señalaron lagunas en mis publicaciones y todo eso. Bueno, tuve un promedio de DIC en la escuela, y las matemáticas eran mi peor materia. Señalaron que erré repetidamente al decir la edad de mi hermana, estoy en falta por eso. Usualmente solo le digo a la gente que es 10 años menor que yo, y cuando hablo de ella, los números a menudo se mezclan. Supongo que haciendo las matemáticas correctamente en papel esta vez, técnicamente tenía 8 años cuando nació mi hermana en junio, y ella sopló mis velas por primera vez cuando tenía 3. Soy tan malo en matemáticas y no ayuda que intento mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos solo para mantener el anonimato, pero luego, en retrospectiva. Esto no es exactamente muy anónimo porque cualquiera en mi familia podría leer esto y saber que soy yo. Realmente la cagué y desde el momento en que nació mi hermana, todo sobre ella, esto no es solo una cosa de hermano mayor celoso y débil. Mi hermana puede no haber soplado mis velas hasta que tuvo 3 años, pero incluso antes de eso, también era celebrada tanto como yo en mis propios cumpleaños frente a todos, y crecí extremadamente resentido. Imagina al cumpleañero sentado allí mientras su madre solo presume de un bebé frente a todos porque la reunión le dio una excusa para lucirse. Básicamente fui ignorado por mis padres hasta que llegaba la hora del pastel. Mis abuelos compensaban la diferencia, así que no era un mal recuerdo en ese momento. Incluso me dijeron que era ligeramente comprensible porque mi hermana acababa de nacer un mes antes y mi madre tuvo un embarazo tan difícil. Pero luego así fue como pasaron las cosas en mi 9º cumpleaños y nadie dijo ni hizo nada al respecto. Luego, en mi 10º cumpleaños, mis padres básicamente hicieron lo mismo y presumieron de todos los logros de bebé de mi hermana antes de que realmente pasara algo por mí. Y luego algunos de mis regalos eran juguetes para bebés obvios que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que los llamaban regalos extras, y aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. De nuevo, nadie en la familia dijo ni hizo nada al respecto. Luego, en mi 11º cumpleaños, fue cuando las cosas se pusieron realmente mal. Había regalos con el nombre de mi hermana en ellos, y mis padres insistieron en que la pequeña señorita Sunshine tuviera permitido soplar mis velas. Todos vieron y todos no hicieron nada, y después de esto, los lugares de cumpleaños siempre estaban orientados hacia mi hermana, y a veces incluso se le permitía ayudarme a desenvolver mis regalos también. No era ayuda, solo querían complacerla. Ahora multiplica todo eso hasta mi 18º cumpleaños y entenderás por qué finalmente perdí los estribos con todos en ese entonces. Por eso digo que mi cumpleaños fue tomado durante 8 años, pero en realidad fue más como 10 años. Que mis padres admitieran su culpa realmente no fue suficiente para mí después de eso. Intento actuar como si pudiera perdonarlos, pero no estoy seguro de que alguna vez pueda. Alguien más me señaló que no se puede diagnosticar a alguien como narcisista hasta que tiene 18 años. Soy bastante ignorante sobre este tipo de cosas y tomé la palabra de mi padre por ello, así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él al respecto. Primero me preguntó cómo lo sabía, y solo respondí con Google. Suspiró y admitió que mi hermana estaba mostrando signos de posible NP de futuro y algunas otras cosas, pero aún no se puede hacer un diagnóstico oficial. Pero también hay una fuerte posibilidad de un trastorno mental que mi madre aparentemente también tiene, y no me dirán qué es. Mis padres finalmente admitieron que mi madre fue diagnosticada con dicho trastorno y PTSD hace meses. El PTSD desencadenado por algunos traumas de infancia que mi madre no divulgará ni yo le estoy pidiendo que lo haga porque sea lo que sea, es bastante malo. Cuando le pregunté a mi padre por qué me dieron detalles tan simplificados y mentiras piadosas, se enojó y me dijo que es porque mi hermana es su problema y no el mío, así que solo pensó que lo dejaría ir si me decía eso. Luego dijo que ellos necesitan ser los que se preocupen por mi hermana, yo solo necesito enfocarme en mi futuro y olvidarme de tener que lidiar con la pequeña señorita Sunshine nunca más. Tristemente, es una de las cosas más lógicas que me ha dicho nunca. En cuanto a la pequeña señorita Sunshine, no hay un marco de tiempo claro sobre cuánto tiempo estará en esa sala,
Pero tenía otra pregunta para mi padre que alguien más me alertó aquí. Y eso es si mi hermana alguna vez ha hablado de querer matarme mientras estaba allí. La respuesta fue una especie de término medio, mi hermana sí me culpó, sin embargo, culpa más a nuestros padres. Su principal problema conmigo era su creencia de que lo que es suyo y lo que era mío también debería serlo. Incluso está celosa de que tenga mi propio apartamento ahora, eso llevó a otros berrinches de rabia y demandas queriendo las mismas cosas que tengo. La terapia ha disminuido su rabia poco a poco con el tiempo, por eso le permitieron estar en mi 19º cumpleaños, pero su comportamiento ese día escaló de nuevo. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño decir mío a cualquier cosa que ve? Bueno, mi hermana tiene un complejo de mío con mi cumpleaños, y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana creía y aún cree que tiene derecho a mi cumpleaños porque ha sido así desde que tiene memoria. Por eso gritó el año pasado, por eso se volvió loca este año. En su mente, mi cumpleaños siempre ha sido suyo. Mis padres me han pedido que por favor deje la situación en paz y que mi hermana va a necesitar mucho tiempo para ser tratada, y no hay garantía de que alguna vez mejore. Mi madre está en terapia ella misma y su propio trastorno está medicado ahora, y a menudo está letárgica por la medicación. De alguna manera no perdió su trabajo cuando fue puesta temporalmente en una sala a ella misma después de golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva y permitió que mi madre trabajara desde casa después de regresar, aunque resultó en un salario más bajo y algún tipo de degradación. Hay otro detalle que me gustaría aclarar que no mencioné en mi última publicación, mi cumpleaños este año no fue la fecha real de mi nacimiento. En cambio, celebramos el día de la fiesta atrasada que se realizó para mí el año pasado, lo cual está bien conmigo porque el día real de mi cumpleaños ha sido arruinado para siempre para mí. Nací básicamente a finales de julio, el cumpleaños atrasado se celebró una semana después en agosto, y ese es el día que deseo celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Estaba bien, si no bastante decente. Admito que ha sido difícil ser adulto, pagar mis cuentas, aprender a manejar mis finanzas y todo eso, pero estaba bien. Luego, de alguna manera, mi regreso a Reddit para hablar de esto me ha estresado y, ¿cuál es el término? Recaída mental, supongo. No estoy seguro. Pensé que estaba todo bien, pero ahora estoy nervioso y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me envió a casa temprano por eso, están bien al tanto de mi pasado, pero aún me siento terrible. Solo tomar café esta mañana hizo que mi corazón latiera fuerte. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para consejería gratuita o algo, estoy con un presupuesto después de todo. Pero por el momento, solo estoy intentando relajarme y quitarme la vida de la mente. Podría terminar estresado así de nuevo si regreso aquí algún día, así que tal vez no lo haga. Agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor, son buenas personas, pero realmente necesito recomponerme y dejar mi pasado atrás. Edición, releyendo mi publicación. Creo que me equivoqué con las matemáticas de nuevo por un número de mi edad cuando nació mi hermana. Escribí todo el maldito asunto demasiado rápido y no me molesté en revisarlo mucho. He estado tan desordenado hoy que mi jefe me dijo que tomara un día por enfermedad. Realmente vomité esta mañana solo por estrés y he tenido un dolor de cabeza palpitante todo el día. Estuve entrando y saliendo de la ducha repetidamente y solo acostado en la cama la mayor parte del tiempo, solo ahora estoy empezando a sentirme mejor. Si hubiera sabido que contarle al mundo me haría sentir así, nunca lo habría hecho. Lo que es más, anoche, sin que nadie me dijera al respecto. Me topé con otra publicación hecha hace solo medio mes donde alguien tenía padres tan malos como los míos y cortaron el pastel de su hijo mayor que el hijo mayor pagó él mismo solo porque su propia pequeña señorita Sunshine lloró, queriendo un pedazo. Quiero decir, el hijo mayor pagó por su propio pastel personalizado y fiesta, y luego los padres decidieron cortar su pastel la noche anterior porque su hija predilecta, que creo que era de edad similar a mi hermana, lloró queriendo el pastel. El OP terminó cancelando la fiesta por completo y no lo culpo, pero ver eso y que me contaran de publicaciones similares, hay demasiados padres por ahí como los míos. Padres que solo cambian por humillación,
pero en el fondo, siguen siendo las mismas personas. Estoy yendo por contacto limitado con mis padres y estoy a punto de ir a visitar a mis abuelos para hablar del asunto. No estoy seguro de que quiera volver a publicar aquí o incluso responder a comentarios, de hecho, temo mirar mi bandeja de entrada. Necesito un descanso de Reddit y puede que no regrese.